rotatorias y las alternativas o reciprocantes. Estas bombas ceden energía de presión al fluido mediante volúmenes confinados. Se produce un llenado y un vaciado periódico de una serie de cámaras, produciéndose el trasvase de cantidades discretas de fluido desde la aspiración hasta la impulsión. Pueden a su vez subdividirse en alternativas o reciprocantes y rotativas. Su funcionamiento se basa en el principio de desplazamiento positivo. Entonces, las bombas volumétricas de desplazamiento positivo se diferencian de las bombas dinámicas en que este tipo de bomba trabaja a volúmenes discretos, esto es, admite un determinado volumen de fluido y lo trasvasa a la impulsión. Es por eso que son, bueno, ya no tanto, pero en un principio eran pulsantes y para eso se fueron diseñando modificaciones para evitar esa pulsación. Usos o aplicaciones. En las transmisiones y controles se emplean casi exclusivamente bombas de desplazamiento positivo, quedando casi excluidas las bombas dinámicas. Esto se debe a dos razones. En las bombas dinámicas, al variar la presión de impulsión, varía el caudal. Al variar la presión de impulsión, varía el caudal. Ya vamos a ver la curva de una bomba dinámica. Y lo vamos a ver más en detalle. Si, por ejemplo, en el sistema hidráulico de una retroexcavadora se utilizara una bomba dinámica, al encontrar esta mayor resistencia en el terreno, se reduciría la velocidad de trabajo. Si se emplea una bomba de desplazamiento positivo, esto no ocurre. Una bomba dinámica entrega una presión máxima, una bomba volumétrica no. De todas formas, cuando veamos la curva de una bomba dinámica, vamos a ver por qué esto es así. Dentro de las bombas de desplazamiento positivo, seguimos la bomba de desplazamiento positivo, tenemos las bombas de émbolo, de simple y las de doble efecto. De simple efecto son como las que tenemos en la figura, donde es un sistema de, en un cilindro tenemos el émbolo, el pistón, solidario a un mecanismo de biela-manivela, y en la cámara de la bomba tenemos una válvula de aspiración y una válvula de impulsión. En un ciclo se produce el llenado y cuando retorna la compresión y la expulsión del fluido. Entonces, el caudal de aspiración e impulsión tiene la forma para un simple sentido como la que vemos aquí. Partamos que expulsa el caudal, nuevamente pasa a llenado, vuelve a expulsar el caudal y así. Fíjense que es pulsante. Para mejorar o para compensar esta pulsación es que aparecen los sistemas de doble efecto. Entonces, ese émbolo en una dirección comprime, en la otra produce el llenado de la cámara y cuando cambia sentido produce compresión en uno y el llenado en la otra cámara. Las cámaras de aspiración están comunicadas por un colector de aspiración y la de impulsión están comunicadas por un colector de impulsión. Entonces, el caudal resultante tiene esta forma, ya que es la suma de uno de los efectos más el otro efecto que está desplazado un ángulo pi. En cuanto, siempre dentro de las bombas de desplazamiento positivo, tenemos distintos diseños en las bombas rotativas
que en su mayoría tienen diseños muy específicos dependiendo de la aplicación, y las más comunes son las del tipo lobular o bombas de lóbulos. ¿Cómo funciona? Fíjense, aquí tenemos la aspiración y la impulsión. Tenemos uno de los lóbulos, el eje de uno de los lóbulos está accionado por un motor y el otro gira en función de la interferencia que produce con el lóbulo conducido. En la aspiración, este lóbulo gira en sentido antihorario y en la aspiración se forman, dijimos, volúmenes discretos que al girar el lóbulo se van movilizando por el espacio que queda entre el lóbulo y la carcasa de la bomba hacia la impulsión. A medida que se agregan lóbulos, se obtienen caudales más continuos, más planos. Este es otro ejemplo, es una bomba a engranajes. También fíjense con la misma lógica de la bomba lobular. Esta está conformada por dos engranajes. Uno está conducido por el motor, que es el accionamiento, y el otro gira en función de la fase y el contacto con el engranaje, digamos, conductor y el conducido. De la misma forma, tenemos la aspiración. Estos engranajes giran también en sentido antihorario, parece poco lógico, pero el fluido no pasa a través de la interferencia de los dos engranajes, sino que pasa por estos, o se produce el llenado de estos volúmenes discretos que existen entre cada engranaje y la carcasa de la bomba hacia la impulsión. Entonces circula por aquí y circula por aquí. Esta es una típica bomba para sistemas hidráulicos, para bombear aceite a alta presión. Siempre con la misma lógica de trabajar con volúmenes discretos que son trasvasados desde la aspiración a la impulsión. Este tipo de bomba de aletas deslizantes tiene un rotor que es excéntrico y que en su fase lo que hace es que en parte del circuito interno de la bomba interfieren esas aletas con la carcasa, y en la parte donde el rotor está próximo a la carcasa, las aletas quedan guardadas. Eso configura un determinado volumen en la aspiración que esto gira en sentido antihorario, que va trasladando ese volumen a través de el espacio que se conformó entre el rotor y la carcasa de la bomba hacia la impulsión. Otro modelo, pero ya usando émbolos, usando pistones o émbolos radiales. Este es un poco más compleja, deberíamos verlo en 3D y no la tenemos. Émbolos axiales, mixta, a tornillo helicoidal. Aquí tenemos la aspiración y la impulsión, y esta bomba trabaja, viendo el volumen de interferencia que se genera a través de estos tornillos helicoidales, desde la aspiración hasta la impulsión. Vamos a volver cuando veamos aire comprimido, lo vamos a ver en detalle porque son este tipo de bomba conforman los compresores para aire comprimido. Bien, ahora veamos las bombas centrífugas, que son las que primordialmente nos interesan para esta clase. Estas bombas ceden energía al fluido mediante la variación del momento cinético producido en el impulsor o rodete.
son siempre rotativas, su funcionamiento se basa en la ecuación de Euler. Aquí tenemos entonces un corte en detalle de una típica bomba centrífuga. Podemos ver en azul es el cuerpo de la bomba, donde está alojado el eje y el rodete o el rotor de la bomba. Esta es la brida de succión o de admisión de la bomba y esta es la de salida o la de impulsión. El fluido ingresa a baja presión por aquí y es llevado a lo largo del rodete de forma radial hasta la brida de salida en un punto de alta presión. Como verán, para que pueda ingresar el fluido por aquí en el centro del rodete, este rodete no puede tener un apoyo. Entonces está voladizo en el eje y los cojinetes están en el cuerpo de la bomba para mantener el rotor. Tienen que tener la precaución de la lubricación y del diseño coherente de estos rodamientos axiales para que no se produzcan vibraciones en el rodete. No sé si se ve en detalle, por aquí tenemos los sellos mecánicos, que lo vamos a ver más adelante en un corte. Esos sellos sirven para evitar que el agua escurra o se escape por el espacio que queda entre el eje y el cuerpo de la bomba. Y en este punto aquí es donde se acopla el motor para accionar la bomba. ¿Qué parámetros se tienen en cuenta o cuáles son los parámetros que describen y que sirven para seleccionar las bombas centrífugas? Estos son la altura de trabajo, o sea, la presión o altura de descarga de la bomba, el caudal, rendimiento, la potencia absorbida y este NPSH necesario. NPSH son las siglas en inglés de Net Positive Suction Head o altura neta positiva en la aspiración o de succión. Ya vamos a volver sobre esto. Es un parámetro que necesitamos verificar para constatar que la selección de nuestra bomba es apropiada para la instalación en la que la pensamos utilizar. Todos esos parámetros que listamos ahí se ven reflejados en la curva característica de la bomba. Entonces, en la curva característica de la bomba, que es la que brinda el fabricante, tenemos altura en metros, caudal, en este caso litros por segundo. Aquí tenemos la curva caudal-altura. En algunos casos esto va a estar denominado en presiones en bar. La potencia absorbida por la bomba y el AMPA o el NPSH. Fíjense que yo digo la curva característica, pero aquí estamos contando 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Por qué tenemos 4 y 4? Porque los fabricantes construyen las bombas, pero para una familia de bombas o para un determinado rango de operación, se puede
trabajar directamente en un mismo cuerpo de bomba. O sea, se construye un cuerpo de bomba y lo que se cambia o lo que varía es el diámetro del rodete dentro de ciertos valores. Entonces, por ejemplo, para esta bomba, que es de la familia 32-125, que trabaja a 3.430 revoluciones por minuto, podemos seleccionar o podemos pedir distintos diámetros de rodete, desde 119 milímetros hasta 146 milímetros, 4 diámetros estándar de rodete. Y para cada diámetro tenemos una curva. Fíjense que el de mayor diámetro trabaja a una presión mayor y el de 0,19 trabaja prácticamente 15 metros de diferencia de presión para caudal cero. Hay un fenómeno a tener en cuenta que está vinculado con el parámetro que les decía, el NPSH, que es el de la cavitación en las bombas. Y es importante como metodología de diseño la verificación de estos parámetros del NPCH para evitar que la bomba cavite o que se produzca el fenómeno de cavitación dentro de la bomba. Si repasamos un segundo, ¿de qué se trata este fenómeno de cavitación? El fenómeno de cavitación es el fenómeno que describe la formación de burbujas de vapor dentro del cuerpo de la bomba. Esto sucede, ¿por qué? Porque en ciertas condiciones de funcionamiento, la presión del fluido en determinado punto dentro de la bomba, generalmente en la parte lateral del rotor, la presión puede caer por debajo de la presión de vapor del fluido. Si esto sucede, tenemos la formación de vapor. Entonces se forman pequeñas burbujas. Esas burbujas circulan hasta el punto donde la presión en la salida de la bomba o inmediatamente después del punto de formación, la presión en ese punto es superior a la presión de vapor. Entonces esa burbuja colapsa, implota. Entonces ese proceso de formación de burbuja e implosión de burbuja se llama cavitación. Profe, Sí, ¿puedo hacerle una consulta? sí, Respecto al gráfico anterior que usted mostraba, sí. habló en un momento sobre que si disminuíamos el diámetro, disminuía la presión. ¿Eso se cumple siempre? Para las bombas centrífugas, fíjense, el diámetro de rodete. Fíjense, tenemos la curva de un diámetro 119, es esta, y una curva de un diámetro 146. O sea, mayor diámetro, la presión a caudal cero es mayor. Gracias. O sea, lo que estamos viendo acá, más, menos, dependiendo del diseño, pero una curva de una bomba centrífuga, siempre el punto de mayor presión es en caudal cero y se va a mantener más o menos plano y va a caer en un porcentaje del 150% de caudal nominal, o sea, por aquí. Pero siempre tienen esta forma, más o menos plano tiene esta forma. Y con respecto a, estamos hablando, para una misma bomba, que tiene las mismas diámetros de las bridas de succión y de aspiración, o sea, el cuerpo, la carcasa, la voluta de la bomba es la misma y lo único que se cambió es el diámetro del rodete, o sea, tiene un rodete exactamente igual, solo que con un diámetro menor. Esa es la única variación que hay aquí. Profe, ¿y las curvas de abajo Sí, a qué?
se refiere? Y ya la vamos a ver, no se apuren, no se Ahora, apuren. Esta es una disculpe. curva de potencia, de potencia absorbida, y esta es una curva de el NPCH. O sea, estamos queriendo ver qué es esto, para que sepamos por qué tenemos que ver en la curva de la bomba este valor. Entonces, para llegar a eso, les tengo que contar por qué me interesa el NPCH. Lo tengo que verificar para justamente ver que no ocurra el fenómeno de cavitación dentro de la bomba. Y para eso estoy tratando de contarles qué es cavitación. Pero ya llegamos. Ténganme paciencia. Bien. Entonces, ¿qué produce la cavitación en la bomba? Esa formación y colapso de burbuja produce unos microchorros que se llaman microjets, que son como unas agujitas de alta presión sobre la superficie del cuerpo, o no del cuerpo, del rodete de la bomba. Pero la presión de esos microjets no es positiva, es negativa. O sea, es como si fuese una succión en un punto milimétrico sobre la superficie de la bomba. ¿Eso qué hace? Arranca material, produce erosión. Entonces, si una bomba cavita un determinado tiempo, no solo vamos a tener un alto nivel de ruido, un alto nivel de vibración por la formación de burbujas, sino que además va a erosionar el material de la bomba hasta que la destruye el rodete. Bien, para eso nosotros tenemos que verificar que no tengamos cavitación. ¿Y cómo lo verificamos? De la siguiente forma. Tenemos en este gráfico, fíjense, tenemos una bomba, tiene la brida del punto E, que es la de ingreso del fluido a la bomba, la brida de aspiración. Tengo la altura de aspiración del agua, que es el punto A. Y fíjense, HE, que es la altura total de entrada a la bomba, es igual a PE, que es la presión absoluta en la brida de ingreso a la bomba, sobre ρ por G, más, esto es estático, esto es dinámico, B cuadrado, que es la velocidad en el punto E, sobre 2G. Para que no se produzca cavitación, la presión en la brida de ingreso a la bomba debe ser siempre superior a la presión de saturación del líquido a la temperatura de bombeo. Entonces, tenemos que HED, que es la altura de aspiración disponible, le vamos a llamar, va a ser igual a P menos presión de saturación sobre ρ por G más B cuadrado sube sobre 2 por G. Por otro lado, aplicando Bernoulli entre el punto A y el punto E, esto es entre la altura libre del fluido y E, que sería la altura de aspiración de mi bomba, y despreciando la energía cinética en el pozo de aspiración, tenemos, por un lado, PA sobre ρ por G más ZA menos HRAE. HRAE, entonces PA, presión en A, más ZA, la altura ZA, menos ese HRAE, que es las pérdidas de carga en esta cañería entre el punto A y el punto E. Hemos visto pérdida de carga, ¿se acuerdan? Bien. Igual a P sobre ρ por G más ZE más B cuadrado sobre 2G. Entonces hemos aplicado Bernoulli entre los dos puntos. Donde dijimos que PA es la presión absoluta sobre el nivel del líquido en el depósito de aspiración. Donde ZE menos ZA es HS. O sea, le llamamos a la diferencia de alturas ZE menos ZA, le llamamos HS.
despejando, despejando y reemplazando esta con respecto a esta, nos va a quedar PA menos PC sobre ρ por G menos HS, que es las diferencias de altura, menos la pérdida de carga en la cañería. Este HED lo llamamos, ¿cómo lo vamos a llamar? Lo llamamos altura de aspiración disponible. ¿Qué quiere decir que es disponible? Es la que sale de la configuración física de la succión de nuestra bomba. O sea, ¿de qué depende esa altura? Y depende de cuál es la altura de la bomba con respecto al fluido, cuál es el largo de esta cañería. Entonces, ese HED es disponible porque depende de la configuración física. Y lo debemos comparar con el requerido, o sea, el que ensayó el fabricante. Entonces, en los países de habla inglesa decimos que este término se le llama NPCH o Net Positive Suction Head, o altura positiva neta de succión o de aspiración, también lo van a encontrar como AMPA. Entonces, HED es igual al NPCH disponible. Pero ocurre que existe una caída de presión entre la brida de ingreso de la bomba y el ingreso al rodete, o sea, entre la brida y el rodete, en el interior de la bomba hay un delta H, una caída de presión, y que para que no se produzca la cavitación, ese delta H tiene que ser menor o igual que el HED disponible. Por lo que la cavitación inicia cuando el HED, la altura en la succión disponible, alcanza el valor mínimo. Entonces, cuando es igual a delta H. Esto es el valor de NPCH necesario, que nos lo da el fabricante. Entonces, nosotros tenemos que comparar el NPCH de fabricante con el NPCH disponible, el que surge de la posición de la instalación de la bomba, para verificar que no tengamos o no entremos en cavitación. Finalmente, se concluye que la altura máxima de aspiración será igual a PA menos PS sobre ρ por G menos la pérdida de carga en la cañería menos el NPCH necesario, que es el que figura en nuestra curva de bomba, o sea, la que nos da el fabricante para el punto de trabajo de la bomba. Entonces, en función del punto de trabajo, vamos a tener un NPCH, acá fíjense, en metros, que nos da el fabricante, que nos dice el valor que debemos comparar con el NPCH disponible. O sea, esa altura o este valor lo vamos a comparar con el valor real de montaje de la bomba, el largo de cañería de succión, etc. Soy redundante, pero es para que, digamos, quede claro por qué hacemos esta verificación. ¿Cómo se determina el SHED? Bueno, eso se hace en un ensayo del fabricante, en un banco de ensayo que tiene estas características. Se prueba la bomba con retorno a un tanque y se determina determinados parámetros como el caudal, la altura, las revoluciones y la presión en A, y se fijan valores de caudal y de altura para luego, variando
el HED, llega un punto que el caudal no varía más. Entonces está establecido que en una variación de un 1% del caudal se toma como el inicio de cavitación. ¿Por qué no varía el caudal? Porque cuando se forman las burbujas, eso impide que el caudal siga creciendo. Entonces se puede determinar midiendo el caudal en este banco de ensayo que se ha comenzado a producir cavitación dentro de la bomba. Se los cuento a modo de accesorio, de anexo. Lo que sí nos interesa es la serie de pérdidas que existen en las bombas centrífugas y que van a determinar el rendimiento de la bomba. Tenemos, por un lado, las pérdidas hidráulicas, que, bueno, disminuyen la energía específica útil que la bomba le comunica al fluido y, por consiguiente, la altura útil. Hay dos tipos de pérdidas hidráulicas, las de superficie y las de forma. Las de superficie se producen por el rozamiento del fluido contra las paredes de la bomba y las de forma se producen por el desplazamiento de la capa límite en los cambios de dirección dentro de la bomba, por supuesto, puntualmente en el ingreso y en el egreso del fluido al rodete, donde hay un cambio de dirección importante. Esto es físico, sale de ensayo de fabricante. Las pérdidas volumétricas son pérdidas de caudal y se dividen en dos clases. Un comentario más. Estas pérdidas hidráulicas, las distintas pérdidas hidráulicas, están representadas en un valor de un rendimiento, que vamos a llamar rendimiento hidráulico. O sea, limitan el rendimiento de la bomba en forma de pérdidas, por lo tanto se los engloba en un rendimiento que se llama rendimiento hidráulico. En cuanto a las pérdidas volumétricas, estas pérdidas se dividen en dos clases, las pérdidas exteriores y las pérdidas interiores. Las pérdidas exteriores, las pérdidas volumétricas exteriores, son las salpicaduras del fluido hacia el exterior, principalmente a través del juego que existe entre el eje, esto es el corte, esto es un corte, aquí tenemos el eje, este es el rodete y esto es la voluta o la carcasa de la bomba. Entonces, las pérdidas volumétricas exteriores se producen por la salpicadura de fluido hacia el exterior a través del espacio que hay entre el eje y el cuerpo de la bomba. Para eso existen distintos sellos para evitar que tengamos esta pérdida. Un tipo de sellos son los a prensa estopa. Esto se ajusta, esta estopa se ajusta con esta, es una tuerca roscada que le da presión y esa estopa roza sobre el eje impidiendo esa pérdida. A medida que esto funciona, se va gastando esa estopa y, bueno, y la pérdida aparece nuevamente y hay que reajustarla. En cuanto a las pérdidas interiores, reducen considerablemente el rendimiento volumétrico y estas pérdidas ocurren porque hay entre el ingreso y el egreso y la salida del rodete, hay una diferencia de presión importante. Este es un punto de alta presión y este es un punto de baja presión. Por lo tanto, el fluido tiende a circular por el espacio que hay entre el rodete y el cuerpo de la bomba hacia el punto de baja presión.
luego circula por el rodete hacia el punto de alta y vuelve. Entonces genera un cortocircuito de circulación de fluido. Esto se trata de compensar o de reducir diseñando un sello en esta parte de baja presión, aquí, para evitar que se produzca este circuito de circulación de fluido de la pérdida volumétrica interior. Esos sellos se llaman sellos laberínticos. Lo que veíamos en el circulito, estos son detalles de posibles soluciones de sellos laberínticos que lo que buscan es justamente alargar esa longitud de circulación para evitar que circule el fluido desde el punto de alta presión al punto de baja presión. Estas pérdidas se engloban en un rendimiento denominado rendimiento volumétrico. Y luego tenemos las pérdidas mecánicas, que son todas aquellas que se producen por rozamientos y accionamientos auxiliares. Por ejemplo, rozamientos del prensa-estopa con el eje de la bomba, rozamiento del eje con los cojinetes, accionamiento de la bomba de engranajes para lubricación, etc. Y además tenemos lo denominado rozamiento de disco, que se llama así el rozamiento entre la pared exterior del rodete con el fluido que la rodea. Estas pérdidas se engloban en un rendimiento mecánico. Entonces, el producto de esos tres rendimientos, rendimiento volumétrico, rendimiento hidráulico y rendimiento mecánico, nos dan el rendimiento total. ¿Y para qué queremos saber el rendimiento total de la bomba? Mejor dicho, no nos lo da el fabricante. Nosotros esto no lo calculamos para nada. Es un dato del fabricante. Sale todo de ensayo y de diseño de la bomba. Porque, por un lado, tenemos la potencia útil, que es igual al caudal por el peso específico por la altura útil, que es la altura de bombeo. Si yo divido esa potencia útil por el rendimiento total, obtengo la potencia de accionamiento, que es la potencia a suministrar en el eje de la bomba. Esto es el valor que especifica la potencia necesaria para mover la bomba. Si yo seleccioné una bomba para un punto de trabajo, luego de calcular su potencia de accionamiento, obtengo ese valor y es la potencia que va a tener el motor eléctrico que accionará esa bomba. Para poder seleccionar el motor eléctrico, en el caso de ese motor eléctrico, puede ser motor de combustión, necesito saber cuál es la potencia de accionamiento. Criterios de selección. Veamos entonces paso a paso cómo seleccionamos una bomba. Entonces, primero debemos calcular la altura H, que esto se realiza aplicando la ecuación de Bernoulli entre el punto A de la altura del fluido y el punto Z, que es el punto máximo de elevación. Entonces H será igual a PZ menos PA sobre ρ por G, más la diferencia de ZZ menos ZA, más HA más HI, que son las pérdidas de carga. Eso lo vimos la clase pasada, según recuerdo. Luego, ¿qué hacemos?
con esta altura y con el caudal necesario, se recurre a las distintas curvas para definir el tipo de bomba más apropiado para la aplicación. Nosotros en nuestras instalaciones de agua generalmente vamos a trabajar con bombas centrífugas. Una vez elegida la familia de bombas, perdón, una vez elegido el tipo de bomba, vamos a elegir la familia de bomba de aplicación. Fíjense que estos son como áreas solapadas en las que para nosotros, para el punto de trabajo que nosotros necesitamos, acá tenemos caudal y acá tenemos altura en metro, nuestro punto de trabajo caerá en algún lugar de este cuadro. Digamos, por ejemplo, que necesitamos, o nuestro punto de trabajo es un caudal de 20 litros por segundo a 20 metros de altura. Entonces, la bomba será de la familia 65-200. Esa bomba, como vimos en un comienzo, la curva característica tendrá distintos diámetros de rodete y elegiremos la que más nos convenga. Esto es igual que en el gráfico que vimos en un comienzo, la curva característica de la bomba seleccionada, donde tenemos los valores de altura con respecto al caudal. Este es el punto de trabajo, eficiencia, potencia consumida y el NPCH para el punto de trabajo que nosotros necesitamos. Generalmente, cuando seleccionemos una bomba y veamos en su curva característica, va a haber varias bombas que dentro de una familia o de familias circundantes que van a cumplir nuestros requerimientos de altura y caudal. Pero tenemos que seleccionar aquella, viendo la curva de eficiencia, la que nuestro punto de trabajo caiga en la parte superior de esa curva de eficiencia. ¿Por qué? Porque es el punto donde tiene mejor rendimiento la bomba, por lo tanto, la potencia absorbida va a ser menor, o sea, ¿qué quiere decir? Que vamos a tirar menos energía en forma de calor, vamos a requerir un motor más pequeño y seguramente el NPCH va a estar en rangos más convenientes para la aplicación. Eso lo van a ver en detalle en el práctico. Yo acá no tengo otra curva de bomba para que lo veamos, pero en el práctico van a hacer un ejercicio de eso. Van a tener que seleccionarlo. El ingeniero Quintero seguramente los va a guiar con el paso a paso. ¿Qué ocurre cuando se requiere, o la instalación nuestra requiere variaciones de caudal o de presión en un rango importante? Esto es, si para una aplicación yo necesito una determinada presión de trabajo y en otro momento en la misma instalación requiero el doble de presión. En esos casos, el rango de trabajo de una bomba no me alcanza. Entonces tengo que trabajar con bombas acopladas. Si yo necesito eh, aumentar la presión, trabajaré con bombas en serie. Y si por el contrario lo que yo necesito es aumentar el caudal o el rango de caudales de trabajo en mi sistema, trabajaré con bombas en paralelo. En el caso de las bombas en serie, no necesariamente tienen que ser iguales, pero en el caso de las bombas en paralelo, sí. Un último temita
es eh, el transitorio que se produce en algunas operaciones con bombas que se llama golpe de ariete. El golpe de ariete es un transitorio eh, generalmente por el cierre brusco de algún elemento de maniobra o por la detención violenta de la circulación de un fluido que produce una onda de presión. Entonces, el golpe de ariete puede producirse si se para el motor de la bomba sin cerrar previamente la válvula de impulsión o si hay un corte de energía imprevisto. Entonces, ¿qué se recomienda? ¿Qué se puede implementar para reducir el riesgo del golpe de ariete? Lo primero sería cerrar lentamente la válvula de impulsión. Esto es, nuestro sistema está funcionando, está circulando el fluido, la bomba está a régimen y en vez de apagar la bomba, ¿qué hacemos? Cerramos la válvula de impulsión en la impulsión de la bomba, pero esto tiene que cerrarse lentamente. Si yo la cierro rápidamente, voy a producir un golpe de ariete. Tengo que cerrarla en un determinado tiempo. ¿Cómo me aseguro yo de cerrar la válvula en un determinado tiempo? Bueno, con un reductor de velocidad, un elemento sin fin y corona, piñón cremallera, puedo girar la manivela una determinada cantidad de vueltas y la válvula se va cerrando lentamente. Entonces produzco una maniobra en un determinado tiempo. Generalmente la normativa dice que estas maniobras no deben ser menores a 5 segundos, o sea, no cerrar las válvulas en menos de 5 segundos. Otra posibilidad es escoger un diámetro de tubería de impulsión grande para reducir la velocidad del fluido. La contra que tiene esta solución es que si el largo de la tubería es importante, sobredimensionar la tubería redunda en costos o en aumentos de costos importantes. Podemos instalar la bomba con un volante de inercia para que en caso de corte de suministro eléctrico se reduzca lentamente la velocidad de la bomba y por ende la velocidad del fluido en la tubería. Esta solución es práctica para sistemas de bombeos que funcionan permanentemente. Entonces, una vez que arrancaron y están en régimen, no hay un consumo extra de energía de ese volante de inercia. Ahora, si es una bomba que tiene cierta cantidad de arranques y paradas horarias, es un poco más complejo porque ese volante de inercia requiere una mayor potencia por parte del motor para llevarlo a régimen. Pero en sistema de funcionamiento continuo es una buena solución. Y otra sería inyectar aire con un compresor en la línea de impulsión para producir un muelle elástico durante la sobrepresión. De hecho, aquí vemos algunas soluciones. Lo más frecuente es usar una combinación de varias. Esto es, las maniobras de las válvulas de la impulsión que no se hagan por debajo de una determinada cantidad de tiempo, o sea, no menos de 5 segundos, y además se suele colocar ya sea una chimenea de equilibrio o si esa chimenea termina siendo grande, dependiendo de las dimensiones de la instalación, se puede trabajar con un tanque hidroneumático, que vendría a ser una chimenea de equilibrio cerrada, donde queda aire presurizado y ese aire trabaja como un resorte. Hay todo un análisis particular para el diseño de esta solución. ¿Por qué? Porque debe establecerse cuál es la rigidez de ese resorte para que ante una onda de presión lo amortigüe.
Si la rigidez es muy baja, va a incrementarlo o va a generar una oscilación. Entonces, no es simplemente poner un tanque hidroneumático, sino que hay que analizar un poco eh, cómo funciona ese sistema aire-agua. Y último, una comparación final de las eh, bombas dinámicas con respecto a las de desplazamiento positivo. En el caso de las bombas de desplazamiento positivo, el rendimiento varía entre el 0,7 y el 0,9, mientras que en las bombas dinámicas entre 0,5 y 0,85. En cuanto a las presiones, las bombas de desplazamiento positivo, especialmente las de émbolo, no tienen límites de presiones. Acá dice 1000 bar y aún más. Para aumentar la presión en una bomba de este tipo, basta con hacerla más robusta y con un motor más potente. Tengamos en cuenta que, ¿cuál es la lógica de una bomba de desplazamiento positivo a émbolo? Es un pistón y la relación que hay en la presión es la fuerza sobre la superficie, ¿no es cierto? Entonces, para aumentar la presión, tengo que aumentar la fuerza. Entonces, si yo puedo hacer una bomba más robusta y que pueda aplicarle más fuerza, puedo tener una bomba de mayor presión. No hay una limitación de diseño como sí lo hay en las bombas dinámicas, que tiene que ver con la geometría del rodete. En el caso de las bombas centrífugas y axiales, alcanzan elevadas presiones aumentando el número de etapas. Entonces lo que se hace es se escalonan, se ponen etapas sucesivas, son bombas multietapas con una serie de rodetes montados en el mismo eje, donde a la salida de uno el fluido circula a la succión del que está contiguo y así va escalonando presiones. En el caso de los caudales, las bombas dinámicas se adaptan fácilmente a grandes caudales y las bombas de desplazamiento positivo, especialmente las de émbolo, se adaptan solo a caudales limitados. Si para este tipo de bomba yo quisiera aumentar el caudal, debería aumentar el tamaño de la bomba, por lo tanto, las masas en juego, las inercias, serían muy importantes. Entonces, es de ahí que en las aplicaciones de los distintos tipos de bombas, fíjense que para grandes presiones o alturas, H acá, trabajamos con bombas de desplazamiento volumétrico alternativas. Para un mix de presión y caudal, las bombas centrífugas, y ya para altos caudales generalmente se usan bombas axiales. Estas dos son bombas dinámicas y estas son bombas de desplazamiento positivo. Bueno, ¿preguntas? ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió claro. Lo que me interesa es que quede claro la lógica de selección de una bomba, cuáles son los pasos, o sea, partimos de ciertos datos y siempre vamos a utilizar los gráficos y las curvas de fabricante para seleccionar. No fabricamos bombas, o sea, no es algo que tengamos que diseñarlo y calcularlo, simplemente en función de nuestras condiciones de diseño, nuestros requerimientos, vamos a elegir, vamos a seleccionar la bomba más apropiada dentro de los distintos tipos de bombas que hay. Y vamos a hacer algunas verificaciones para asegurarnos de que
va a funcionar dentro de los parámetros de diseño que nosotros necesitamos. Profe, Sí, consulta. Lo que usted explicó del volante de inercia para evitar el golpe de ariete va, va en el eje, digamos, es como análogo al del claro, auto, que va en sí, el señal, digamos. exactamente, Ah, bien, exactamente, perfecto. exactamente. Es por, eh, tiene, digamos, tiene un tiempo para alcanzar la velocidad máxima de giro o la velocidad nominal de la bomba. Si se corta la alimentación eléctrica del motor, ese volante de inercia justamente tiene un tiempo hasta que la velocidad llega a cero. Entonces, de esa forma nos aseguramos que la bomba no se frene de golpe, que es lo que queremos evitar. Existen eh, hoy en día también soluciones eléctricas y electrónicas de, digamos, un volante de inercia es algo mecánico, pero existen sistemas electrónicos que ante el corte de suministro hacen que la bomba baje de velocidad suavemente, no se corte, que es lo que queremos evitar. Ah, bien, perfecto, profe. Y otra consulta. En estas bombas centrífugas es muy común que se dañe el sello y la empaquetadura, ¿o no? Que va junto con el sello, que tiene como un resortito. Puede ser. Depende, no, sí y no, sí y no. Depende el diseño. No hemos visto nosotros en detalle diseño de bombas, pero hay sellos de tipo prensa estopa y hay sellos mecánicos que usan un metal que básicamente no es una aleación, pero es plomo y plomo fundición para sellar. Y bueno, también hay otros tipos, teflonados, etcétera. Eh, el tema es que los de prensa estopa requieren cierta lubricación. Si uno los sobreajusta, no pierde nada, pero esa estopa roza con el eje, se termina quemando y al quemarse o al gastarse, vuelve a perder y pierde a chorro. Entonces hay que estarlo ajustando permanentemente. Generalmente las bombas que tienen sello prensa estopa, en la carta del fabricante dice cuál es el grado de pérdida que uno tiene que admisible en esa bomba. Entonces uno la pone en funcionamiento y dice que tiene que pasar 2 gotas por una gota por segundo, o no sé, o 3 gotas cada 10 segundos, da el fabricante. Entonces uno tiene que ajustar el press stop hasta que suceda esa condición. Si uno lo sobreajusta, de forma tal que no pase ninguna gotita de agua en el press estopa, se termina arruinando y lo tiene que descartar y volver a montar. Con los sellos mecánicos generalmente eso no ocurre. Tiene una duración mayor y después de un tiempo determinado, cuando pierde, se cambia el sello. Pero no requiere una circulación de fluido. Con los press estopa sí. Claro, yo preguntaba por el sello mecánico, Sí, bueno, los sellos que mecánicos sí, están diseñados para trabajar una determinada cantidad de horas. Después de una cantidad de horas, como todo elemento que está a fricción, se gasta y hay que recambiarlo. Pero no tiene circulación de agua, o sea, no tiene pérdida como con el prensa estopa. claro, perfecto, profe. Gracias. De nada. Este comentario lo hago porque muchas veces van a ver en instalaciones con bombas, y si se fijan el tipo de sello, tiene prensa estopa y la gente de mantenimiento lo ajustó para que no pierda. Dice, no, porque no tiene que perder. En el sello mecánico van a ver que no pierde, pero en un sello con prensa estopa está especificado por el fabricante cuántas gotitas de agua tienen que pasar, porque si no se estropea, se arruina y no funciona. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué hora tenemos? 9:05 para ir a tomar la sopa. Largo mi día. Bueno, Gracias, profe. Una no, pregunta por favor. Sí, parcial. parcial. Sí, ¿va a tomar parcial? Yo no tomo parcial.
No, lo toma, si hay, lo toma Arolfo. No sé qué condición. Discúlpeme, no hablé con Arolfo para saber las condiciones, pero creo que les tiene que haber ya dicho a principio de año cuáles eran las condiciones de aprobación de la materia. No sé si es por un trabajo o por parcial. Creo que, dadas las condiciones de pandemia, seguimos como el año pasado, que hicieron todos los trabajos prácticos y después creo que tenían que rendir un coloquio a fin de año, una cosa así. Claro, tuvimos un parcial de los temas anteriores por eso, pero bueno, supongo que el profe después nos va a decir. O sea, tuvieron parcial con Palasolo en la parte eléctrica. Claro, de iluminación y fuerza motriz. Ajá. No sabía. Entonces, puede que este año no se puedan hacer parciales para acceder a la promoción o algo, pero bueno, tal vez nos dicen más adelante. Sí, eso lo maneja el ingeniero Arolfo. Ya, yo no, Bien. nos hemos dividido la materia así. Como yo doy más Perfecto. teóricos, entonces él toma los parciales. Bien, gracias, profe. No, por favor. Pero de todas formas le voy a preguntar pero no lo he visto. Tenía una semana con otras cosas, no lo vi a Arolfo. Pero le voy a consultar y la clase que viene, cualquier cosa les comento. Bueno, muchas gracias, profe. No, por favor. Bueno, ¿alguna persona más? Profe, una Si no, pregunta sí. sobre los PowerPoint o material de estudio Los apuntes, sí. o todo El libro. apunte, hoy estuve limpiando justamente autogestión y estuve viendo Universidad Virtual. La Universidad Virtual tengo que aprender cómo se suben las cosas, pero creo que es bastante simple, por lo que vi. Autogestión estuve limpiando material de sobra, que hay una montaña de cuestiones viejas. Calculo que mañana a la mañana voy a estar subiendo la versión corregida de los apuntes. Los que están son 2019, voy a subir los 2020 del tema agua, que me los pasó el ingeniero Salomón hace unos días y bueno, los estuve revisando qué diferencias había. Así que calculo que mañana a la mañana voy a reemplazar los apuntes viejos por los apuntes nuevos. Muchas En gracias. cuanto al audio, a la presentación esta, recién aprendí que se puede grabar y que funcionó y queda en la nube. Y ahora, bueno, después tengo que ver cómo se transfiere la nube a donde me diga Arolfo para que quede disponible. Pero no se cortó y anduvo todo bien, que era mi miedo. Bueno, gente, nos estamos viendo el miércoles que viene. Miércoles que viene a las 20. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.